no sé si habrá habido antecedentes, pero por lo menos recientes no, tener las jerarquías máximas de 2 de los 3 poderes del Estado en esta Casa de Gobierno es un verdadero honor, y me refiero a la señora Vicepresidenta de la República, al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia y también a integrantes, obviamente, del Ministerio de Salud Pública, como de la Suprema Corte de Justicia, en la persona de su ministro Salinas y el subsecretario Sajiam, y por supuesto autoridades departamentales y gente que nos ha acompañado desde siempre. Y agradecemos su presencia, pero fundamentalmente para destacar algo que como sanduceros, como departamento nos capitaliza, nos genera un valor agregado y mejora la situación del departamento en lo que tiene que ver con lo que se va a anunciar y lo que vamos a estar firmando en breves minutos, referido a la instalación de un juzgado de género en la ciudad de Paysandú. Y esa es una gran noticia. Una gran noticia porque el Poder Judicial tiene vocación de avanzar, todos los poderes tienen vocación de avanzar en esto que es, el ministro lamentablemente le ha tocado usar y conjugar el verbo de lo que tiene que ver con la pandemia y con los flagelos. Este es otro flagelo que el Uruguay tiene, la violencia doméstica, la violencia de género, y para eso se precisan herramientas, no solamente el discurso, y para eso se precisan gestos, cosas tangibles, y todos los que estamos en esta mesa hoy hemos puesto un poco de lo que administramos para hacer posible que en Paysandú se instale un juzgado de género. Hace un tiempo nos reuníamos con los 3 diputados por el departamento que también demostraban la preocupación y por supuesto ponerse la orden para avanzar. Así que esto es algo en el que estamos todos embarcados. Acá no hay nadie que esté por fuera de esto. Y bueno, lo que vamos a estar concretando en este caso, y hay que decir, hay 2 partes que son partes directas, porque es el Ministerio de Salud Pública, 3 partes en definitiva. El Ministerio de Salud Pública tiene un bien inmueble en la ciudad de Paysandú, puntualmente ahí en calle Montevideo, entre 18 de julio y Leandro Gómez, muy céntrico, que después de hacer un relevamiento de todas las propiedades del Estado, se entendió que reunía las condiciones óptimas para que el Poder Judicial pudiera instalar y radicar ahí un juzgado y una sede, un juzgado de género. Obviamente el Poder Judicial, con los recursos que cuenta, entendió estratégico en el litoral poder hacerlo en Paysandú y para eso se peleó, así que se agradece también al Poder Judicial la disposición y la buena voluntad. Y el Gobierno departamental va a hacer un acuerdo hoy con el Ministerio de Salud Pública porque a partir de un acuerdo económico vamos a permitir que disponibilice ese bien, porque obviamente el Ministerio de Salud Pública tenía pensado ese bien destinarlo a otro destino, así que la Intendencia se metió ahí como para que termine acá. ¿Y la Vicepresidenta de la República qué hace acá hoy sentada? ¿Qué hace sentada? Bueno, la señora Vicepresidenta de la República es la que ha podido, a mi juicio, que todo esto, que en un momento parecía difícil, complejo y lejano, hizo que se juntaran todas las partes. Yo digo, cuando se usa bien el poder, ¿no? Cuando se usa bien el lugar de responsabilidad que uno tiene y las posibilidades que uno tiene, y creo que la madre de esta solución y de esto tiene nombre y apellido y se llama Beatriz Argimón. Así que, señora Vicepresidenta, estamos muy agradecidos en Paysandú por lo que usted hizo y lo está haciendo y lo que ha hecho. Y que bueno, a partir de esto obviamente ya se van a firmar los papeles y el Poder Judicial dirá cuándo y cómo se instalará en ese inmueble, realmente un buen inmueble de la ciudad de Paysandú, para que ahí se instale esta sede de género. Así que sin mucho más, vamos a dar la palabra al doctor Salinas. Yo creo que fue muy bien explicado por el señor Intendente Olivera de Paysandú. No hay mucho más que agregar. Acá hay una madrina de este proyecto que es la señora Vicepresidente, la escribana Beatriz Argimón, que en el 2020 ya había comenzado el trámite ante el Ministerio de Salud Pública por un bien inmueble que tenemos acá y que en conjunto pensábamos que era una buena solución. Llevó su tiempo, los tiempos notariales, los tiempos jurídicos para darle una forma adecuada, pero compartimos desde el primer momento y hay que decirlo realmente, ella
utilizó el método enzimático, es decir, siempre estuvo encima del tema, ¿no? Y eso hay que decirlo, por eso digo que es la madrina de... Es la madrina de este juzgado de género, porque realmente se preocupó mucho por hacer realidad algo que ha sido una prédica constante en su carrera política. Y bueno, nosotros del Ministerio de Salud Pública nos ocupamos de que llegara a buen puerto y por otra parte, cederlo para tales fines, ese bien inmueble, y por supuesto que la Dirección Departamental de Salud queda a su vez con un local adecuado y demás, pero era importante por la ubicación especial que tiene este bien inmueble y la jerarquía del bien inmueble, como para también realzar la importancia que tiene la política y el decir no a la violencia contra la mujer, no a la violencia intrafamiliar, y simplemente que se pueda llegar a buen puerto, y les deseamos lo mejor a los sanduceros y a toda la población litoral del país en este sentido. Me siento muy honrado de poder participar de este acto que demuestra una vez más que cuando todos los niveles de la administración actuamos en conjunto, podemos llegar a grandes resultados y a cubrir una necesidad que es muy importante. En especial quisiera agradecer, en primer término, a la doctora a la escribana Beatriz Argimón, que es la que se pone al hombro toda la causa de género, ya que el juzgado de San Carlos también tuvo una poderosa intervención, y en los demás juzgados que estamos planeando abrir, ella pone su cuota de parte. En segundo lugar, al Ministerio, por habernos cedido ese local, que permitirá abrir un juzgado de género en este departamento, dos juzgados de género en realidad, que en este departamento que no estaba previsto en ninguna ley presupuestaria, en ningún fondo, y sobre todo también a la Intendencia, que está poniendo recursos propios para poder colaborar. Eso demuestra una interacción entre todos los niveles de la administración para cumplir un objetivo que es lo que todo funcionario público debemos cumplir: el bienestar general de la población. Aparte de eso, creo que ya es hora de que la población tome conciencia de la violencia de género que está instaurada en nuestro país. Yo, en mi recorrida por todo el interior de la República, constato que más o menos cada juzgado tiene 10 a 12 audiencias por día de violencia de género, lo cual no es poco. Y si tomamos eso en consideración y todos los asuntos que no llegan, toda una parte que es invisibilizada, porque hay gente que no puede llegar o no se anima a llegar, vemos que es un flagelo que de repente tiene más que otras enfermedades. Poco me resta agregar a lo que dijeron, solo nada más que agradecer, que es la función del Poder Judicial, que sin esto no sería posible llegar a un sector de la población que realmente está necesitando y queriendo juzgados en esta materia. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al intendente, porque en esto de utilizar el método enzimático también él padeció de mis llamadas permanentes. Siempre es un placer hablar con Nicolás, pero recuerdo que fui bastante insistente en la necesidad de poder culminar con esto que hoy es una realidad. Señor presidente de la Suprema Corte, señora ministra, señor ministro de Salud, señor subsecretario, amigos y amigas todas, por supuesto a los representantes y las representantes de este departamento, que por supuesto han sido claves en todo este proceso. Y quiero agradecer a alguien que no está porque se quedó trabajando en Montevideo, como es el ingeniero Pelle, que ha sido también fundamental en el acercamiento y en el trabajo, no solo de este juzgado, sino también, como decía el señor presidente de la Corte, del juzgado que está ahora trabajando fuertemente en San Carlos, según datos que hoy teníamos. Al inicio de este periodo y como promesa electoral, buscamos la posibilidad de tener fondos para juzgados de género. Y por supuesto en ese accionar, en este muy buen vínculo que tenemos en este periodo con el Poder Judicial, estuvimos solicitándole, por supuesto, información a quienes están en el territorio trabajando y conocen de estadísticas.
Y es allí donde los señores ministros, después de una evaluación, nos trasladaban la importancia de que estos 3 juzgados estuvieran Maldonado, Paysandú y Rivera. Después apareció un cuarto en Salto. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con algo que yo reivindico en este acto, y es en un tema tan sensible, en un auténtico flagelo, y está por allí la Comisión de Derechos Humanos que sabe que esto se visualiza desde esa perspectiva, el saber que todas las instituciones y poderes públicos podemos trabajar en conjunto, la verdad, es un tema que a mí me gusta celebrar y considerar en esta reunión, porque debe ser la forma en que nos encuentren unidos los principales temas y acuciantes temas del país. Y este es un tema muy delicado. Es un tema que no tiene que ver exclusivamente con las mujeres, obviamente, es un tema de la sociedad toda. Cuando se nos pregunta, porque lamentablemente hay quienes llegan a cuestionar lo que son las políticas públicas con esta mirada, bueno, nosotros decimos basta ver los indicadores que en este caso en el Poder Judicial se manejan. Pero también no es casual que esté el ministro y el subsecretario de Salud. ¿Por qué? Porque esto es un tema donde muchas veces se detecta precisamente allí en la puerta de entrada de un hospital, un sanatorio. Y es precisamente aquel operador de salud que cuando ve a alguien llegar con la angustia que significa todo esto, ayuda precisamente a poder empezar a transitar todo este proceso de la denuncia y poder llevar adelante, abrir todo ese mecanismo que es indispensable que se concrete en una denuncia. Y en esto no tenemos que ver solamente, como les decía, las mujeres. Todos podemos colaborar para evitar incluso muertes, ¿no? Porque hay una línea telefónica gratuita donde todos, de escuchar una situación de violencia, podemos llevar adelante la denuncia en forma anónima. Y operadores del MIDES, de la policía, que es otro de los poderes importantes, bueno, llevan adelante el accionar respectivo y podemos estar salvando una vida. Y quiero también agradecerle al intendente que cuando estuvimos hablando entendió la importancia en el territorio de estas herramientas. Porque muchas veces cuando se habla de esto se mira con el centralismo montevideano, ¿no? Y las primeras experiencias, las primeras herramientas aparecen en la capital del país. Pero creo, y en esto tanto el Ministerio de Salud como el Poder Judicial lo saben, para nosotros las herramientas en el territorio cada mes tienen mayor significación. Entonces poder concretar esto, y me decían, no, y hacerlo ahora, a fin de año, donde, bueno, hay todo un cierre y bueno, y expectativas de cómo se empieza el año. Está bueno estar todos juntos pudiendo dar esta noticia en este cierre del año. Contarles también que es un proceso que no es solo, bueno, que se pongan de acuerdo las jurídicas, que no ha sido fácil, por otra parte, sino también todo lo que el Poder Judicial, las fiscalías tienen que llevar adelante respecto a, bueno, desde cómo se va estructurando las modificaciones estructurales que las casas que se alquilan o lo que se compran deben tener, porque el Poder Judicial tiene en su departamento de arquitectura precisamente cómo deben ser estos juzgados para que cuando la víctima llega, generalmente con niños chicos, se pueda preservar ese espacio para los más chicos. Estaban pasando un momento difícil y por supuesto ni que hablar esa mamá, y por otro lado que el agresor también esté por fuera de un clima que tiene que darse en definitiva de determinadas características frente a lo que es una situación grave de familia. Entonces yo quiero agradecer también el esfuerzo que la arquitectura del Poder Judicial está llevando adelante
comentarles que un similar proceso se dio, como decía el presidente de la Suprema Corte, en Maldonado, especialmente en San Carlos, y sinceramente nos asombran las cifras de denuncias que se están verificando. Ojalá en breve podamos estar dando la noticia de este trabajo que empiezan ya en Rivera las autoridades del Poder Judicial, tener ese tercer juzgado, porque implica de alguna manera haber recibido el mensaje de lo que estaba pasando en territorio en este tema y poder dar una respuesta. Obviamente el primer año de pandemia fue muy difícil poder trabajar en ese sentido, y también quiero reivindicar el rol del Poder Legislativo, porque no solo se trata de hacer normas, sino de verificar el fiel cumplimiento de lo que el legislador, cuando hace una norma, quiere. Y en esto también los legisladores de los departamentos son claves, porque eso de insistir en la necesidad de la herramienta y trabajar para que esto pueda suceder es también el rol de los legisladores, y en este caso podemos decir lo que se dio con la paciencia del intendente, porque venían llamadas y entrevistas, que puso además esa característica que tiene Nicolás, que es que le pone energía a todo. Entonces me dijo, no, esto es en Paysandú, y va a ser en Paysandú. Y yo se lo quiero agradecer, porque hoy estamos en Paysandú todos juntos, cerrando el año y diciendo, bueno, estamos cumpliendo, ojalá sirva para poder seguir construyendo una sociedad más justa, donde estos episodios que hacen tanto daño, no solo a la víctima directa, como se llama, sino a los que alguna vez se llamó víctimas indirectas, que en realidad son bien directas porque son los niños y las niñas. Entonces, poder prevenir situaciones donde no solo hay violencia a la mujer, sino todo su entorno sufre, bueno, es porque toda la sociedad está mirando sin tabúes y sin miedo una situación que es un flagelo y que no tiene que ver solamente con las víctimas y el victimario, sino que tiene que ver con todos. Así que mi rol fue venir a agradecer y expresar mi gratitud por poder cerrar este año con esta noticia. Muy bien. Nosotros ya tenemos pronto los proyectos, por cierto tenemos que hacer unas licitaciones, que después tenemos pensado que después que se venza la licencia de la construcción, o sea, el primer día de enero, llamar a licitación para ese proyecto. Y ahí se verá, o sea, porque a veces se presentan las... No podemos prometer una fecha justa, porque depende de la licitación, cuando se presenten, hay impugnaciones, puede haber, o sea, todo un trámite burocrático, pero la idea de nosotros es hacerlo lo antes posible. ¿Y respecto a los funcionarios? Y los funcionarios trataremos de ver que hay gente que a veces quiere ir a trabajar, por ejemplo en San Carlos, todos los funcionarios quisieron ir a trabajar en violencia de género. Veremos, haremos un llamado, veremos cómo los funcionarios eso se puede resolver, o entraremos nuevos ingresos. Eso no hay ningún problema. Y los jueces trataremos de transformar, porque esto no estaba previsto en ninguna ley de presupuesto, transformar algún juzgado en algún otro lugar para poderlo traer para acá. Son 2 juzgados. Doctor, ¿cómo es el proceso, concretamente el funcionamiento de un juzgado a este nivel, entendiendo de que, por ejemplo, tiene que estar en un edificio aparte, de lo centralizado de los juzgados de paz, judicial, los otros juzgados, digamos, penales en general? ¿Por qué se da esta operativa y cómo es el proceso interno? Y bueno, se da esta operativa porque evidentemente la División de Arquitectura estudió los planos del Centro de Justicia, donde tenemos todos los juzgados, y no entrarían, no cumplirían los estándares necesarios para hacer un juzgado de género. Por eso, gracias a la colaboración de las dos instituciones, con el apoyo de la vicepresidenta, fue que conseguimos un local externo para poder cumplir con la sociedad y instalar un juzgado de género, que son importantes, como ya le referí. Si no, haríamos todo en el mismo lugar, porque sería mucho más práctico para todos. La idea de nosotros sería lo ideal de nosotros sería que todo estuviera ahí. ¿Cómo van las cifras en lo que ya está funcionando de San Carlos, por ejemplo? Que recién la vicepresidenta hablaba de una cantidad importante de denuncias. ¿Cómo se viene trabajando?
Yo visité dos veces San Carlos, después que estaba en funcionamiento, y le puedo decir que está al límite, un poco sobrepasado el límite. Y sigue marchando por el esfuerzo de los funcionarios que tienen gran dedicación. Y siempre lo quiero resaltar porque tanto los jueces como los funcionarios como los actuarios ponen lo mejor de sí, trabajan todo el día, o sea, prácticamente. Ya tuvieron compromiso de entrada cuando se uniformaron a costo de ellos, para dar una mejor imagen al Poder Judicial. Y después el trabajo está al límite. Si se estudieran bien las cifras, si tuviéramos, digamos, cosas, capaz que habría que crear más juzgados para dar abasto. La participación de la Intendencia, ¿en qué consiste? La participación de la Intendencia es abonar una contraprestación al Ministerio de Salud Pública para que nos ceda el local de que hay, para donde podamos poner el local.